Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Doris Machín y quiero invitarte dentro de 15 minutos. Vamos a estar comenzando aquí por esta misma página y junto al apóstol Rodrigo Díaz y el equipo de Proton Ministries vamos a estar en un conversatorio y vamos a estar hablando y contestando preguntas acerca de la iglesia en contexto circunstancial en el contexto circunstancial de las naciones. Así que no te lo puedes perder, porque en este tiempo vamos a estar haciendo y contestando muchas preguntas. Así que quédate aquí, porque en 15 minutos regresamos con el conversatorio. Bendiciones. Tú sigues siendo Dios, con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes. Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti, Jesús. Nuevo amanecer encuentro en ti. Y yo creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré en ti. Señor, en ti confiamos, creemos a tu palabra, Dios, y creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí. Eres el dueño, dueño, dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Oh no, oh no. Jamás yo dejaré de creer en ti. And 3 days from now, I'll be cooling my toes in the surf with you. Okay, I love you too. Hello? You have more than the memories. You have a little piece. Can we just settle this right here? You have got quite a sense of humor for someone's going to jail. How am I going to jail? Having 23 parking tickets, Miss Leanne. Doctor. No, I feel fine.
Hola, ¿qué tal? Soy Doris Machín y ya estamos casi por comenzar nuestro tiempo de conversatorio. Estamos esperando que el equipo de Proton Ministries, el apóstol Rodrigo Díaz y el pastor César Rangel, pues se conecten. Hoy es una noche muy especial y estamos acá listos y directos y prestos para oír la voz del Señor a través de cada contestación. Ahí estamos entrando, ahí está entrando. Ya casi estamos listos para comenzar. Así que vamos a estar esperando que cada uno de ustedes vaya conectándose, vaya compartiendo y vaya diciéndole a sus amistades. Ya comenzó. Hola, César, bendiciones. Qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, déjame bajar un poquitito acá, que se me quedó esto prendido. Ahí estamos, ahora sí. Hola, y ya llegó, ya llegamos. Ya estamos el equipo. Apóstol Rodrigo, Pastor César, qué bueno estar aquí con ustedes en este tiempo de conversatorio. Siempre yo les puedo decir que mi vida es muy enriquecida a través de estos tiempos porque Dios me habla aún a veces más allá de las palabras. Así que invitamos a todas las personas que estén prestos y atentos y envíen sus preguntas en esta noche. César, ¿qué nos cuenta? Apóstol, ¿qué nos cuentan? ¿Qué está pasando por ahí? Estamos bien, gracias a Dios. Aquí dando nuevamente, como digo todos los días, gracias al Señor por un día más. Amén. Si anochece fue porque amaneció, y si estamos nosotros con la noche es porque el Señor estuvo con nosotros dándonos vida. Así Y un es. día es bueno para dar gracias a Dios. Así dice la palabra, vamos pasando de día a día. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Así que de la noche al día, de pasar de un día al otro día, pasamos por la noche. Así que esperamos que el Señor nos dé sabiduría para transmitirle al otro día y a la semana y al mes de mayo, que mira, aquí estamos. Uf, ya llegamos. Poco a poco, marzo, abril y mayo, y ahí vamos poco a poco. Estamos Qué bien, bendición. estamos también gozosos de poder compartir este nuevo tiempo, este nuevo mes que despierta con mucha ansiedad, con muchas inquietudes, con muchas expresiones, además, circunstancias que estamos viviendo, que sería oportuno que pudiéramos juntos poder conocer, poder también tener una perspectiva de cómo entender algunas realidades en este momento. Hay reaperturas por fases en algunos espacios, hay algunas cosas de ley que siguen rigiendo, pero también hay expresiones que chocan, algunas son contradictorias, otras quieren que todo sea como que si nada ha pasado, otras dicen que nada está pasando, otras dicen que todo va a pasar, y necesitamos pues tener luz, que el Señor envíe su luz y su verdad, y que éstas nos guíen. Y es por eso que estamos también juntos. Yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Creo que estamos ya entrando ya al segundo mes de esta cuarentena y hay mucha gente que tiene muchas inquietudes, sobre todo la gente en el contexto de la iglesia, ¿no? Hay gente que no se encuentran, hay gente que dicen, pues, regresemos a las reuniones, hay gente que están diciendo tantas cosas y en medio de tantas cosas que se están diciendo, mucha gente se están confundiendo. Y yo creo que es nuestro trabajo, ¿verdad, apóstol? De poder traer luz a través de la palabra, una palabra direccional para este tiempo, para podernos ubicar. Sí, sobre todo en lo que podamos, tengamos la sabiduría del Señor para hacerlo y lo encontremos en su palabra. Sea respaldado por su palabra. Hoy pues quiero hacer una mención muy especial. Hoy es un día que estamos celebrando una vida. Hoy celebramos una vida y me uno y nos unimos con mi esposa, con toda mi casa, con la casa familiar y con la casa ministerial, con todo lo que el Señor ha colocado a nuestro alrededor para celebrar la vida de alguien que fue en su existencia un padre para mí, para mi corazón, que fue un padre que tendió mano, que dio un abrazo,
y que abrió puertas, para resumir, la vida de Pastor Randy McMillan en mi corazón. Hoy hace 8 años partió la presencia del Señor, y creo que abrió puertas suficientes para ser equipados. Su corazón nos equipó con corazón paternal y nos dejó, entre comillas, bien equipados para seguir adelante con el trabajo que él pues ya no lo está haciendo por estar gozando de la presencia de Dios, algo que marcó su vida, la presencia de Dios. Así que nos dejó el trabajo a nosotros y él se fue con lo mejor, mejor. Así que ahora, más tardecito voy a estar colocando por mi Face un sentido homenaje muy espectacular. Dios nos dio la bendición de empezar el 2020 en el estado de Virginia, donde nació él, en la ciudad de Norfolk. Así que pasamos por allí un sueño que había en mi corazón. Se lo dije hace muchísimos años, pero son muchos años. Le dije: pastor, un día voy a estar allí en Estados Unidos porque tú has sido una bendición para Colombia y para las naciones. Un día voy a estar allí y voy a ir a tu tierra. Voy a estar en la ciudad donde tú naciste. Espero que nos comamos algo muy sabroso, le dije. Y voy a orar por tu ciudad. Voy a estar dándole gracias a Dios también por tu ciudad. Como que los hijos ahora dan gracias por las ciudades, la ciudad y la casa de los padres. Dios nos permitió hacer eso. Él gozándose en la mejor ciudad, la que tiene fundamentos, la que hizo un arquitecto y cuyo constructor es Dios. Y nosotros estuvimos en Norfolk y fue muy especial. Estuvimos en la congregación que su abuelo pastoreó, si no estoy mal, por 30 años su abuelo, Randy McMillan. Así que estuvimos allí. Y ahora vamos a colocar un video sencillo con mucho corazón para honrar, porque la palabra dice que al que honra, honra. Y en nuestras vidas podemos perder tiempo, podemos perder plata, podemos perder el cabello negro y ahora se nos pone blanco, pero que nunca perdamos la honra, perdamos la honra. Que la honra nunca la perdamos. Se honran a hombres, se honran a personas y ellos se llevan en el corazón, pero honrándolos. Así que más tarde honramos. Por ahora les muestro el souvenir, porque lo van a ver allí en el video. Así que la corbata de las naciones de él, esta corbata de él, que me la entregó como diciendo: bueno, Rodrigo, ahí están. Y aquí estamos en las naciones, juntos. Así que es una bendición esta noche celebrar la vida de Pastor Randy McMillan, de toda su casa, de Marcy, le decimos, una madre para nosotros, pero es un apóstol, una adoradora, una profeta también, como lo fue él. Apóstol Marcela McMillan, su hija Sara, su hijo Jan Michael, gente linda, gente de mucha bendición para nuestras vidas. Así que no se lo vayan a perder. Más tarde va a salir para bendecir el nombre del Señor. Bueno, escucho lo que está hablando cada uno de ustedes y no sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Sé que hay videos, me han dicho ahí un poco de videos. No sé qué videos serán, la mayoría, no sé, sé de muchos. No he tenido mucho tiempo para estar viendo estos videos. No he podido ver ni los míos que me gustan ver. Veo algunos videos de fútbol ahí como para a veces relajarme, pero no he podido ni ver de fútbol ni nada. Las noticias no sé en dónde irán, porque gracias a Dios el trabajo ha sido muy especial y al abrazar, el bendecir tanta gente, eso ha sido muy grande para nuestras vidas. Pero sé que hay muchas preguntas, varias preguntas, entonces hay algo que escribí hace mucho tiempo y es la iglesia en el contexto circunstancial de las naciones, porque las naciones tienen circunstancias y están como las naciones y están las circunstancias y en medio de eso está la iglesia, o lo que algunas veces llaman algunos las iglesias, pero no están las iglesias, sino la iglesia. Y en un país como Venezuela, donde hemos estado casi por los últimos 30 años, pues ha sido muy controversial las circunstancias, han sido demasiado controversiales todo el sistema político, económico, social, y la iglesia en medio de todo esto. La iglesia viviendo, pasando por todo esto. Hace solamente un momento hablaba con alguien que le llamaron del centro médico donde trabaja y le dijeron que tenía que ir a trabajar.
estaba pidiendo oración para que le cubriéramos, la pastora Angélica, en el vigía. Y decía, no han habido casos tan fuertes aquí, pero si llegan a ver tenemos como miedo, porque la situación está demasiado fuerte. Y yo decía, Dios es misericordioso, porque ya Venezuela con lo que tiene está bien que el COVID-19 no vaya a llegar allí, porque Venezuela por muchos años no ha necesitado COVID-19. Aislamiento del mundo, aislamiento total, aislamiento de la comida, aislamiento de la gasolina, aislamiento de la libertad. Así que todo Venezuela está totalmente aislado. Ya otro COVID-19 ya no lo resistirían, así que seguimos clamando al Señor gracia y misericordia sobre todas las naciones, pero especial sobre Venezuela. Entonces, si podemos hacer algo, claro, si tenemos algunas preguntas, si ustedes tienen algunas preguntas, si las personas pueden estar haciendo preguntas por allí, bueno, miremos, canalicémoslas y empecemos a darlas y trabajemos esta semana, es mi propuesta. Trabajemos esta semana en estos conversatorios, compartiendo un rato. Recuerden que he dejado allí ya como más de 40 enseñanzas. Las pueden encontrar en el Face, en YouTube, para que las procesen, las pasen, las corten, les den un trozo a cada persona, porque algunos sacan solo 10 minutos de allí, le mandan a los familiares, a los amigos. Síganlo haciendo. Y este es un tiempo como para digerir. Algunos me dijeron, pastor, pare ya, espere que comamos todo eso porque estamos... Y no conozco al ser espiritual, entonces sí, solo conversemos y compartamos. Han sido unas semanas espectaculares, apóstol, y sobre todo la palabra que se ha depositado en estas últimas semanas son dadores de vida. Realmente nosotros podemos estar estudiando y cada vez que escuchamos una palabra así, da vida. Y sí, como bien decía César, hay mucha inquietud sobre estos tiempos. Yo me acuerdo que al principio de todo esto, las primeras enseñanzas que usted dio fueron sobre caminar caminos que nunca habíamos caminado. Entonces, estamos caminando en un terreno muy desconocido. La iglesia de Jesucristo está enfrentando un tiempo muy desconocido. Y sí, hay preguntas. Estamos recibiendo una pregunta de alguien aquí en Miami, alguien que amamos mucho, y ella pregunta, ¿estamos preparados para lo que vendrá? ¿Verdaderamente la iglesia está preparada para las cosas que vendrán? Es una muy buena pregunta. Es muy súper general, pero porque tendríamos que conocer toda la iglesia. Pero yo la convertiría en afirmación. La iglesia debería estar preparada para lo que vendrá. y eso fue lo que dijo el Señor. Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia y la edificará para algo. Nadie edifica algo como para mostrarlo solamente. Edificamos algo para algo. En el Señor o en la vida nunca se hacen cosas para hacerlas, sino se hacen para algo. Y cuando tenemos por tener, entonces no sé qué puede llegar a pasar, pero la idea no es tener por tener, la idea no es hacer por hacer. Por eso Dios tampoco sana para sanar, ni restaura para restaurar. Dios todo lo que hace lo hace para su gloria, Así que entender el para qué es muy importante. Y yo diría que sí, que la iglesia debería estar preparada para lo que viene. ¿Por qué? Porque la iglesia habla del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Se supone que la cabeza sabe lo que el cuerpo y el cuerpo sabe lo que la cabeza tiene. Pero hay un distanciamiento, una dicotomía a veces tan tremenda entre lo que el cuerpo es y la cabeza, sencillamente porque hay otra cabeza, hay otras cabezas. Y el Señor dijo, hablando acerca de Él y hablando de la iglesia, diciendo, necesito encontrar un cuerpo para recostar mi cabeza, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, que estemos preparados habla de la función ministerial, de los 5 ministerios del don de Cristo, que es su doma, y que los 5 ministerios estén ejerciendo y funcionando dentro de la iglesia. Ahora, no dentro de las iglesias, porque no hay iglesias, solo hay una iglesia. Solo es la iglesia y la iglesia de Cristo.
Ahora, cuando la gente ha perdido la noción de la iglesia y convirtieron sus vidas en las iglesias, pues perdieron a Jesús. Ahora, el apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto lo que hago es poner el fundamento. Y después cada uno de ustedes mire a ver cómo trabaja, a ver cómo lo hace. Pero nosotros necesitamos solamente saber que en el fundamento, en Dios, realmente lo que nosotros, lo que nos da vida es el fundamento, porque dice que el río va a pegar con ímpetu contra aquella casa, va a ser fuerte como va a pegar, y hay una casa que no cayó porque el fundamento fue sobre la roca. Entonces, sí, yo espero que la iglesia, lo que estamos viendo como de la verdadera iglesia de Jesús, pues a veces no refleja exactamente lo que es Jesús. Y ciertamente yo creo en que vamos como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Pero estos tiempos tienen aceleración, esos tiempos están diciendo, bueno, ¿dónde está la verdadera iglesia? Porque a veces decimos, este es el grupo de valientes. Por ejemplo, Saúl y todo el ejército era el grupo que todos esperaban que venciera a Goliat. Así que se presentó Goliat y va Saúl con todo su ejército y mandan al muchachito a llevarle el sándwich, y entonces el muchachito resulta tumbando. Entonces, ¿quién era la iglesia? ¿Quiénes eran los fuertes en ese tiempo? Yes. ¿Era Saúl y los fuertes? No, pero el fuerte era David. Pero ¿cómo un muchachito David iba a derrocar a algo que lo tenían que derribar? Es como los militares o algo así, qué sé yo. Así que en estos momentos es donde sale y encontramos la iglesia. Esa era la iglesia, ese era el ejército, no. Entonces, pues por ahí empezaron, que Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. En estos tiempos o en momentos así hemos conocido verdaderamente la iglesia, la verdadera iglesia. Siempre hay como una imagen de lo que es iglesia, y detrás de la imagen de lo que es la iglesia, o de todo, absolutamente de todo, está una imagen y está el remanente, está una imagen y está el remanente. Aún en el deporte están los que aparentemente son, pero detrás viene un remanente, que son, los que tienen la esencia. Y a nivel de iglesia siempre hay como una cara que todo el mundo dice, esa es la iglesia cristiana. Pero hay un remanente que son la iglesia cristiana. Entonces, siempre va a pasar esto. Como ahora, estar preparados tiene que ver mucho con tiempo, tiene que ver mucho con la vida de Dios en medio de cada uno de nosotros. Lo que hayamos podido cada uno decir como, bueno, yo he vivido esta etapa, el otro ha vivido esta etapa, porque como la tribu de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos, y entonces sabían lo que tenían que hacer. Estamos esperando que sepamos lo que toca hacer por estar entendidos en los tiempos. Esa palabra me confronta y me enseña, porque dice que los hijos de Isaacar eran expertos en los tiempos, dice una versión, y eso, wow, expertos, sabían leer y sabían tomar decisiones en esos tiempos. Mi pregunta fuera, ¿existe eso hoy dentro de la iglesia? ¿Está ese ministerio isacariano? O sea, ¿existen los hijos de Isaacar hoy día que saben y son expertos? ¿A dónde está ese consenso profético o ese consenso que pudiera darle dirección a la iglesia? ¿Existe eso? Vuelvo y digo, debería existir en alguna proporción. Ahora, que quiénes son, eso es lo que no podemos saber en este momento. Lo que pasa es que la iglesia, o sea, hay una estructura que es la estructura realmente del diseño de Dios que debería tener la iglesia, y la iglesia. Entonces, en este momento hay congregaciones, hay denominaciones, y cada denominación tiene como sus líderes, cada denominación tiene sus estatutos, tiene sus reglas, cada denominación tiene, y cada persona tiene como cierta luz de lo que es la palabra del Señor. Hablar de una tribu de Isaacar tiene un contexto muy pesado, muy fuerte, y no solamente habla de saber qué va a pasar mañana.
sino hay gente que ha recorrido y vienen de generaciones, recorren la historia, ven la línea. Cuando, hablando de Norfolk, cuando estuvimos en enero, que con mi esposa, con mi hija, con ministerio, con hijos ministeriales como César, su familia, su hijo, y pudimos ver la línea. Entonces vemos, era el abuelo de nuestro padre ministerial, el abuelo pastoreó aquí por tantos años. Y entonces aún nos muestran una pared con toda una galería de fotos de todos los antiguos de ellos. Y nos dice la persona que nos está mostrando, hoy estamos aquí por ellos, porque lo que ellos vieron, porque lo que ellos soñaron, nosotros somos el resultado de todo lo que ellos hicieron. Si ellos solamente se hubieran quedado con el sueño y con la visión, no estaríamos nosotros aquí. Pero ellos soñaron y lo hicieron, y gracias a ellos pueden colgar eso en la pared. Y entonces podemos ver cuando Dios aparece y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Está mostrándonos la línea. Yo no soy el que caí en paracaídas ahorita y ya, en una semana ya esa es la tribu de Isaacar. Que la tribu de Isaacar no tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con una persona, ni con 2 personas, ni con 3 personas. Tiene que ver con la iglesia de Jesús, con la iglesia del Señor, con la iglesia de Dios en la ciudad, no con congregaciones. Hablamos de Corinto, hablamos de Éfeso, iglesias en la ciudad, la iglesia de Antioquía, la iglesia en la ciudad, la iglesia en la ciudad. Es cuando yo he hablado en algunas partes, me dicen, 2 preguntas me hacen. Entonces, ¿quién era el pastor de la iglesia en la ciudad? Y la segunda, ¿a quién le daban los diezmos de la iglesia en la ciudad? Wow. Porque parece que el contexto es donde hay una congregación, debería haber pastor y debería haber diezmos. Entonces, eso no se puede hacer. En nuestra ciudad, en la hermosa provincia de Guacara, alcanzamos a hacer reuniones, varias congregaciones el día domingo a la hora de nuestra reunión. Y los pastores estuvieron entusiasmados, de acuerdo. Estábamos caminando un camino de unidad muy lindo, muy hermoso, pero la pregunta del millón pues no se hizo esperar. Bueno, ¿y los diezmos? Y entonces los diezmos, uno entonces dijo, no, pues ese día no recogemos diezmos. Y otro dijo, no, pero necesitamos recoger los diezmos para que la gente esté en bendición y nosotros podamos también tener bendición. Entonces yo les dije, no, vamos a recoger los diezmos. Y la gente dijo, wow, pero ¿y cómo lo vamos a repartir entre las 5 iglesias, 5 congregaciones? Creo que nos vamos a reunir ese domingo. Entonces yo me reí y les dije, no, cada uno coloque sus recipientes y miremos a ver si la gente sabe de qué congregación es. Y cada pastor párese al frente o ponga a alguien al frente. Y supuestamente la gente debería saber que va a diezmar allá. Ahora, si diezman donde no es, bueno, afortunado el que le tocó. Pero solo digo esto a manera jocosa para hablar de que no tenemos la estructura de la iglesia en la ciudad, menos la iglesia en el mundo. No, hay estructuras como la católica que tienen el concepto y por eso tienen un papa, y tienen un obispo, y tienen los arzobispos, y tienen arquidiócesis y parroquias. Nosotros no tenemos eso, porque nosotros tenemos un papa en cada congregación, cada denominación es ¿cómo se llama esto? Una parroquia. Entonces, una diócesis y cada congregación es una parroquia. Entonces es complicado porque hasta que no nos ponemos de acuerdo, hasta que esa iglesia niña, esa iglesia que supuestamente debería madurar, debe madurar, porque estamos todos allí, pasará a través de los tiempos y a través de la historia. Dios sigue haciéndolo porque es necesario saber que yo pienso y la palabra lo declara. Como cuando el profeta le dijo, no, yo solo he quedado y me buscan para matarme. Digo, no se preocupe, que ahora es que tengo gente y tengo miles. Así que esto habla de que Dios sigue haciendo lo que tiene que hacer con nosotros, por nosotros o a pesar de nosotros. Sí. Pero la iglesia necesitamos entender y entrar en esas estructuras de soltar. Mucho pastor hoy en día está preocupado porque no sabe dónde está su gente, no sabe para dónde se fueron, que se están conectando con otros pastores que les gustó más el programa de otros pastores, etc. Y yo les he dicho, pero ¿qué pasó? Entonces no eran de tu casa, entonces no eran hijos tuyos. O, agárrase Facebook y empieza a transmitir, o el Zoom o alguna cosa para que, no, es que no, dicen que ya no van a estar más allí. Es como que la iglesia ha salido
Por eso, pues no me lo están preguntando, pero una de las cosas que dicen muchísimo es que hemos sido aislados. Hemos sido aislados. Pero yo, pues claro que hemos sido aislados porque nos sacaron del contexto de que estamos aislados de la familia, aislados del esposo, aislados de la esposa, estamos aislados de los hijos, estábamos aislados de los primos, de los tíos, de los abuelos, estábamos aislados de la gente de antes, de nosotros, de los amigos, de los antiguos, porque solo estamos preocupados por el mañana, 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 y estábamos aislados allá afuera, trabajando, trabajando y trabajando. Y entonces ahora este COVID nos guardaron y ahora nos están uniendo, nos unieron. Entonces la iglesia pues está teniendo un resurgimiento tremendo porque ahora está viviendo la iglesia, es la iglesia. Y entonces vemos en transmisiones como estas, bueno, no sé, ustedes me han dicho, yo no lo tengo muy claro acá, quiénes están conectados, de dónde, pero vemos como países enteros están conectados aquí. Pero antes en 4 paredes no podían entrar países, porque ahí a esas 4 paredes no pueden entrar países. Si hay bancas para 1,000, para 2,000, para 15,000, pero ahora ¿cuántas naciones podemos estar allí? Porque la gente está buscando el Zoom, la gente está buscando el Face, la gente ya está con una palabra en determinada parte, y la iglesia como que salió de las 4 paredes, salió del contorno de lo normal y está entrando en algo que es natural. Entonces en los hogares los niños están cantando, los niños están danzando, Dios está utilizando a las señoras, a los señores, los matrimonios están haciendo cosas artísticas de adoración para el Señor, están teniendo muchas dificultades, pero están siendo restaurados, perdonados. O sea, la bendición tan grande de vivir la vida, de vivir la vida. Una pareja me decía, es que nosotros solamente íbamos el domingo a un culto, pero no sabíamos lo que era la iglesia. Y ahora la tenemos. Ahora abrimos la Biblia y Dios nos habla a nosotros. Y dice, no es que no necesitemos pastor, porque seguimos amando a nuestro pastor, pero ahora Dios me habla a mí, le habló a mi hijo. Y me mandaron un video donde el niño estaba predicando y todo. Dice, ¿cuándo nosotros soñar que nuestro hijo, porque él tenía que hacer no sé cuántos cursos primero y algún día llegaría a ser predicador? No, una mañana se levantó y dijo tan y arrancó. Entonces, hemos tratado a veces de implementar el culto familiar con unos libros que nos daban. Dice, ahora no necesitamos libros, no necesitamos nada. Estamos juntos y de repente sí. Eso es, hemos perdido el control y yo le doy gracias a Dios por eso, porque no controlamos el edificio, ya no controlamos las puertas, no controlamos quién entra, quién sale, no controlamos quién se viste así, quién tiene el cabello largo, la lengua larga, todo largo. Ya no podemos controlar nada de eso. Entonces como que mucha gente se siente... ¿Y en dónde está mi gente? Fuera de control. Fuera de control. Claro. Entonces el Señor está siendo el pastor de ellos. Y el Espíritu Santo los está encontrando. Y están pasando cosas espectaculares. Y entonces, como en las casas viven algunas 7 personas, 8 personas. Algunos están con la suegra, con la mamá, con la tía, con tal. Entonces ellos se han pegado allí. Se están convirtiendo de una forma tremenda. Las congregaciones están creciendo. Ya los Zoom no dan abasto, ya son tantos cuadritos que se pixela el asunto y tenemos crecimiento. El evangelismo está explotado. El evangelismo está la gente sola, Jesús, con videos, con todo. Entonces, no hemos perdido eso, no hemos perdido eso. La iglesia es la vida de Jesús entre las personas, entre la gente. Así que eso no se va a perder nunca. La iglesia nunca se divide, la iglesia nunca se acaba, porque la iglesia es una sola. Y es la iglesia de Jesús y Él es el pastor. A Jesús no se le va a nadie, porque si uno se pasa de una congregación a otra, sigue en Cristo. Así que eso no tiene ningún problema. Entre otras cosas, pero no sé si eso han preguntado, porque yo estoy hablando cosas aquí, pero díganme ustedes. Hay algunas inquietudes propias de toda la palabra que se ha compartido, pero hay unas inquietudes también de realidades que, como amanecimos con cambios desde las voces de quienes nos gobiernan en las naciones, en las ciudades, hay como la necesidad de establecer un fundamento en cómo poder ser guiados, porque tenemos una autoridad dentro de la casa, tenemos una autoridad dentro de los pueblos, tenemos una autoridad dentro de una ciudad, tenemos una autoridad dentro de un país, y hay muchas voces. Y la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, tiene, pues, con mucha reflexión, hoy tomo la palabra de que hay muchas cabezas
dentro de la iglesia. Y esas muchas cabezas están dando expresiones a veces un poco absolutas de qué es lo que debería la iglesia hacer o no. Y lo peligroso o lo delicado, diría yo, es que están planteando realidades de cómo debemos manejarnos frente a lo que una autoridad nos está planteando. Hay gente que está invitando inclusive a cosas subversivas, cosas como estas, términos de ese tipo. Cómo poner un fundamento que nos ayude a entender cómo movernos en la autoridad apropiada y correcta desde la iglesia, en la iglesia y para las naciones. Wow, esa es muy buena pregunta. Me gustaría que la pastora Doris me ayudara a saludar a esta gente que está allí conectada. Seguro están haciendo preguntas también. Es una pregunta muy súper, ya vamos a entrar a ella en ese contexto. Sí. Es muy especial. No, lo que está hablando César es bien importante porque la gente, creo que, bueno, apóstol, lo que usted estaba hablando de las congregaciones y yo digo que los pastores como que nos hemos hecho los dioses de las congregaciones, ¿no? Y pensamos que en este tiempo ya perdimos púlpito, perdimos audiencia, perdimos todo y ya nada está pasando. Sin embargo, mucho está pasando. Y bueno, se están conectando la gente. Por acá tenemos a la pastor Marisol desde Reynosa, México. Nos saluda, manda abrazos. Tenemos a la gente aquí de Team TDA Miami. Tenemos a Madeline, Amparo, Tania. Están conectados. Graciela del Carmen Aldarete de Mar del Plata, de Argentina. Ella es pastora. Están conectándose. A ver. Yo tengo aquí conectados desde Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Argentina, dice Cristian Pérez. Está el pastor Daniel Chiniet de Argentina. Un abrazo a todos, un abrazo para él. Y Soraya Bernardi. Si es Bernardi, debe ser Argentina. Bernardi, sí, de allá de Merlo. Claro. Allá donde comimos sabrosa carne. Así que de Venezuela. Muy bien, es especial. En 1 de Pedro 4:11, quiero colocar primero un piso acerca de los que hablamos acerca de Dios, los que hablamos en el nombre de Dios y los que hablamos de alguna opinión en el nombre del Señor. Si somos pastores, si tenemos algún oficio o apóstol o evangelista, algún oficio, y salimos a hablar en nombre de Dios y utilizando esa gracia o ese oficio que Dios nos ha dado, hay unos parámetros que la Biblia nos da para hacerlo. Y cuando yo estoy dentro de esos parámetros, pues yo estoy honrando a Dios. Número 1, honro a las demás personas. Número 2 y número 3, estoy trayendo la luz. Estoy trayendo a luz, porque más que hacer ruido hay que traer luz, porque el ruido no tumba la oscuridad. El ruido no acaba con la oscuridad. Entonces, en un momento de oscuridad, hacer ruido es peligroso, porque la gente no puede moverse en un ámbito de oscuridad con mucho ruido. Se pueden accidentar en medio. Pero cuando hay oscuridad y yo traigo luz, eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Así que la palabra es clara. En 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Número 1 me está diciendo que si yo voy a hablar, debería de aprender a utilizar las palabras de Dios, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Dos cosas fundamentales, la palabra de Dios, que tenga el fundamento de todo lo que yo hable, y las palabras de Dios, a la forma de Dios. Y número 2, si tengo el poder para hacer eso, o el don, si Dios me ha dado la gracia para poder hacer eso. A veces se habla a nivel ministerial, algunos hablan de política sin ser políticos ni haber estado en la política. Otros opinan sobre medicina sin saber mucho de medicina. Otros se vuelven biólogos y no saben absolutamente científicamente nada. Así que a veces cuando no sabemos lo que sabe, y cuando digo nada, es que no es nuestra profesión, no es nuestra carrera. Yo no puedo decir, yo soy biólogo porque sé cómo que el proceso de la célula. Yo no soy biólogo por saber cómo es el proceso de una célula. Tampoco porque lo leí y de una vez lo repito, que este tiempo el asunto es léalo y pegue, copie y pegue, y no miran ni de dónde viene ni para dónde va.
es muy poca la gente, porque la velocidad con que funciona la información es tremenda. Entonces, es copia y pega y no importa lo que diga, después es que recapacitan. Así que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El resultado de lo que yo hable debería darle la gloria a Dios. Para absolutamente nada nos coloca a nosotros, para que yo sea famoso, para que yo sea importante, para que sea mi opinión. Podemos saber algunas cosas, podemos entender algunas cosas, y en el oficio ministerial necesito estar correcto antes que sentirme bien. Yo no estoy en el oficio ministerial para sentirme bien. Yo estoy en el oficio ministerial, entre muchas cosas, para estar correcto y alineado conforme a la palabra del Señor, no para sentirme bien, no para decir lo que yo quiera. El estrado de la gracia de Dios en mi vida no puede servir para expresar lo que mis sentimientos en determinado momento pueden estar sintiendo, o lo que mi mente puede estar procesando con el poco, escaso conocimiento que pueda tener acerca de una situación. Prefiero decir no sé, que es lo que muchas veces digo yo, no sé. Pero ¿qué opina? Bueno, yo puedo opinar hablando con mi esposa, hablando con alguna persona tomándome un café, pero saliendo a la congregación, o saliendo a iglesias, o saliendo a países, mi opinión tengo que guardarla por allá debajo de un zapato para sacar la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que se diga, para que sea conforme a su poder, y entonces Él sea glorificado, y punto, y nada más. Hay cosas que le pertenecen a la ciencia, yo no soy científico. Hay cosas que le pertenecen a los políticos, yo no soy político. No, pero que la iglesia debería saber absolutamente todo. Eso es algo de lo que vamos a desarrollar esta semana. ¿Qué es la iglesia y qué tiene que ver la iglesia con lo social, con lo político, con lo económico? ¿Somos oposición? ¿Somos la opción? ¿Cuál es el puesto de la iglesia? ¿Cuáles son los enemigos de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debería tener? ¿A quién tendría que levantar la iglesia? ¿Cuáles son las armas de la iglesia? Entonces, esto nos va a capacitar como para nosotros transitar por lo menos un buen camino. Con gran parte de la iglesia en Venezuela lo he compartido durante muchos años, y ha sido una bendición en medio de tanta polarización social, política, económica, etcétera. Así que, y el imperio por los siglos de los siglos. Así que esto debe ser el corazón realmente de lo que nosotros traigamos para el Señor, y ver la iglesia en el contexto circunstancial de las naciones. Nada más hablar de lo que es la iglesia, la eclesía, como aquel grupo gubernamental, un grupo de gobierno que existía allí. En ese tiempo, pues ellos hablaban que era un grupo democrático, pero cuando Jesús dijo, ese no es su grupo de gobierno, sino que va a ser mi grupo de gobierno, porque va a ser mi eclesía, allá en Mateo 16, del 13 al 19, todo. Esa va a ser mi eclesía, digo, ese va a ser mi equipo de gobierno, ese va a ser mi gabinete gubernamental en la tierra. Así que habló de la iglesia, y la iglesia es todo aquel que cree en Jesucristo. Congregaciones, grupos pequeños que se reúnen en diferentes zonas geográficas, que son parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, eso es un piso bien especial. Ahora la palabra también dice, el obispo tiene que ser irreprensible. El obispo, o sea, el que sirve a Dios, el que habla en nombre de Dios, tiene que utilizar palabras correctas. No puede salir ni siendo alevoso, ni siendo un altivo. Dios nos guarde de eso, mucho menos utilizar términos grotescos o que rayen o tilden en grosería como para enunciar algo, porque la palabra dice que eso no es un obrero aprobado por Dios. Entonces, en ese marco, el consejo que yo le doy a la gente, cuando alguien te hable, tú tienes que saber, número uno, quién te está hablando. ¿Quién te está hablando? Puedes averiguar por esa persona, el nombre de esa persona, y aún puedes saber quién te está hablando. Número dos, si esa persona lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es el sustento bíblico que esa persona te dio para sustentar eso que te está diciendo? Y tú debes de ir a la palabra de Dios y confirmar que exactamente es el modelo correcto de Dios, porque algunos toman un modelo de la palabra y lo aplican a algo de ahora y lo tergiversan. Yo lo hablé desde el comienzo. Cuando usted se vaya por allá, el video número algo, en el comienzo de marzo, se va a dar cuenta, allí está qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo.
para que no haya más confusión. Número 3, ¿cómo sé yo quién es una persona? No es leer la biografía, es averiguar los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Si la palabra me está diciendo que por los frutos los conocerán, me está dando un argumento que, número 1, tengo que conocer quién me está hablando. Yo no puedo recibir una palabra de cualquier persona sin conocer, pero me dice cómo conocer, por sus frutos, por sus frutos. Entonces, dice que estas personas que estamos allí trayéndolo la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios y colocándola al servicio, porque somos servidores del Señor del reino, entonces debemos utilizar palabras correctas, palabras agradables, palabras, dice el predicador, usó buenas palabras, dice Eclesiastés, para enseñar al pueblo, hizo que escucharan y también escribió proverbios y el pueblo empezó a escribir también proverbios, o sea que produjo la gloria de Dios. Lo que compartió el predicador según Eclesiastés es que él hizo que oyeran y él hizo que practicaran, que lo vivieran. El predicador no se paró a decir soy de la oposición, soy del oficialismo, soy del partido X, soy del partido Y. El predicador se paró a exponer la palabra de Dios. Y como dice, creo que Nehemías, si leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y aún lloraban, dice que lloraban. Así que si podemos responder alguna pregunta es necesitamos volver a la palabra, comer esta palabra, amar esta palabra. Ayer hablaba con alguien que amo muchísimo y me decía, no sé, no quiero a veces ni predicar nada, quiero seguir en la palabra, quiero estar allí fundida en la palabra y más palabra, porque es tan profundo lo que estoy encontrando y esa es la vida de la palabra. Entonces dice que no sean engañadores, que no traigan filosofías, todo eso está en la palabra y es un argumento para que nosotros los cristianos sepamos quién es el que me está hablando. Y ya por último, ¿qué es lo que me está hablando? Tiene que ver con su especialidad, tiene que ver con lo que está sucediendo, está pasando. Eso yo lo podría colocar como un piso, ya les digo, no es un asunto profundo, pero sí como un piso de respuesta de lo que es la eclesía, ese grupo de gente llamados a salir afuera para traer el gobierno, para traer el reino de los cielos aquí a la tierra. En este momento, hay gente que está renuente a acatar órdenes de autoridad, pero hay una persona que nos pregunta, muy textual, yo desconozco un poco el contexto, pero dice, hay un grupo de pastores reconocidos que se han declarado en desacato civil por no seguir órdenes del gobierno que están dirigidas a acabar las iglesias. Y la persona pregunta, ¿hasta qué punto yo como miembro de una iglesia debo obedecer tal voz del pastor? Wow. Está fuerte eso. Eso es gruesa. Sí. Esa es bastante gruesa. Eso es muy grueso. Bueno, es por eso que yo creo que podemos trabajar con la iglesia en el contexto circunstancial de las naciones. Pero número 1, Hechos 5, por ejemplo, 29 al 31, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, ¿qué significa esto? Significa que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres cuando la ley de los hombres sobrepase la ley de Dios. Cuando la ley de Dios, cuando la ley de los hombres vaya en contra de Dios mismo, cuando la ley de los hombres nos estén obligando, como por ejemplo Daniel, le obligaban a adorar. O sea, le estaban diciendo que su objeto de adoración tenía que ser cambiado y lo iban a convertir en un idólatra. Pero si le dicen a él que tenía que lavarse las manos 3 veces al día, eso no afecta su para su propio bien. Uh-huh. Ahora, ¿quién lo mandó? Que lo mandó el emperador, el rey, el faraón. ¿Y quién es ese? Pues es el que gobierna. Pues yo me la lavaré 3 veces al día. Eso no me quita ser cristiano. Y a eso, dice la palabra, sujétese a toda autoridad que hay en la tierra. ¿Hasta dónde? El límite es
sí a toda autoridad que hay en la tierra hasta que sobrepasen lo que está escrito en la palabra de Dios, hasta que nos manden a adorar otros dioses, o hasta que nos digan que reneguemos de la fe, o que ya no seamos cristianos, que tengamos 8 esposas, que la esposa puede tener 8 maridos, que los hijos no tienen que, ahora todos los hijos tienen que venir aquí no sé, al gobierno y ya se desconocen que sus padres son padres. O sea, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No solamente está diciendo que yo me sujeto a Dios y no me interesan los hombres, lo que está diciendo es que el piso de los hombres se termina cuando agreden a Dios, cuando se meten realmente con la doctrina poderosa de Dios y quieren llevarnos obligatoriamente a que adoremos. Pero, por eso Daniel no se postró y dijo, no, pues mátenme, porque yo no voy a apostar, ese no es mi Dios. Pero apóstol, muchas personas están diciendo, es que se metieron conmigo porque me están diciendo que tengo que cerrar la iglesia, que no puedo ir a congregarme. Se metieron con Dios y yo no me voy a... Yo he visto entrevistas así, de acuerdo con lo que está también diciendo César. No, es que lo que yo he visto y lo que yo he escuchado están sectorizando. En algunas partes empezaron diciendo que es un faraón y que hay una plaga y que entonces Dios viene y que entonces la sangre en el dintel y que es una Pascua y que Dios nos va a liberar. Pero un momento, ya lo hablamos en un contexto hace 40 y pico días. Esto no es ninguna Pascua, esto no es ningún faraón, eso no es ninguna plaga. ¿Por qué? Porque esa plaga la mandó Dios para liberar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Este COVID-19 no lo mandó Dios y esta plaga no está afectando la iglesia de Jesucristo. Está afectando toda la humanidad, así que toda la humanidad está siendo perseguida. ¿Por quién? Entonces ahora busquemos quién está persiguiendo toda la humanidad, porque aquí está metido todo el mundo. Porque el punto sería que la iglesia cristiana estuviera siendo perseguida, la iglesia cristiana le cerraron las puertas. La iglesia está abierta, la iglesia nunca se puede encerrar. No existe poder humano que cierre la iglesia. Deberíamos estar felices que nos sacaron de las paredes, nos abrieron las puertas, nos rompieron el odre viejo para que venga el vino nuevo. Eso fue lo que hizo este COVID-19. No le dio un garrotazo a ese odre viejo y entonces nadie puede controlar porque se le acaba de romper el pote, porque no puede meter toda la gente en sus sillas y dicen, ¿dónde está la iglesia? Pues la iglesia está viva. La iglesia está adorando, la iglesia está metida en sus casas, están en sus trabajos, los vecinos están siendo impactados, estamos llevándole comida al necesitado, estamos ayudándole al viejito a meter sus cosas, la gente está en las puertas tocando, puedo ayudarle, puedo levantar a la gente impactada. ¿Y quién es usted? ¿De qué iglesia viene? No, yo soy Juan y yo tengo a Cristo en mi corazón. Y no le dio publicidad a mi iglesia, no, porque es que no cargo, solamente le estoy haciendo publicidad a Cristo. Entonces se está cumpliendo la palabra que dice que la fama de Jesús se está extendiendo por toda la tierra y estamos tocando una gloria que es postrera, que nadie la va a poder controlar. Nadie, porque primero la podíamos controlar porque el agua era a los tobillos, después a las rodillas, después a la cadera, después a los hombros, pero en este momento la gloria nos va a sobrepasar a nosotros y todo se lo va a llevar el río de la gloria de Dios, que el río lo va a controlar, el Espíritu Santo va a controlar la gente, los va a meter en el río y va a llevarse pueblos y naciones enteras a la presencia y a la gloria de Dios, en el punto en que nunca antes la iglesia había estado tan viva. No están persiguiendo la iglesia, no están persiguiendo la iglesia. La iglesia la persiguieron cuando mataron a Esteban, cuando lo apedrearon. ¿Y sabe qué pasó? Los echaron de allí y donde cayeron, entonces florecieron, porque la iglesia es un organismo vivo, no una denominación muerta. Entonces, ¿quién va a poder encerrar la iglesia? Nadie. La iglesia no cabe en ningún estadio, la iglesia no cabe, la iglesia está dispersa por todos lados. Aleluya. Por eso hablaba yo allá en el comienzo de la canción que hace 41 años cantábamos. Quita a Dios de los templos, saca a Dios de los templos, llévale al mercado, llévale a donde tú trabajas, llévale al liceo, llévale a tu casa, llévale a tu papá, a tu mamá. La gente, cuando nos convertimos nos alejamos de nuestra familia, que porque íbamos a predicar el evangelio, nunca honramos a nuestros padres, a nuestras tías le llamábamos el demonio, a nuestros primos, a nuestras primas, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos de tanta gente por estar viviendo iglesia
y esa no era la iglesia. Entonces, cuando yo encuentro en la palabra que el que gobierna bien su casa puede traer el gobierno de Dios sobre la iglesia, entonces digo, primero era la familia. Cuando la palabra dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces encuentro yo que yo soy la iglesia y yo soy la prioridad de cuidado para Dios para poder llegar a otros. Pero cuando la iglesia son las cuatro paredes, pues no la cerraron, no la cerraron. Jesús les dijo, tumben ese templo y yo en 3 días se lo construyo. Y parece que algunos siguen en ese templo y entonces el COVID se los está cerrando y tumbando, pero no nos damos cuenta que hay un templo no hecho de manos de nosotros, por el cual podemos entrar sin miedo, sin incertidumbre, y que por allí entramos una sola vez y para siempre. Y que el ejercicio poderoso del doma de Jesús, que se partió en 5, entonces se equipará a los santos para que hagan la obra del ministerio hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, la de Jesús. No está hablando de denominaciones, no está hablando de meter millones y millones en un estadio, y no digo que sea malo, súper para adorar, para exaltar, pero hasta ahora que yo sepa que el COVID-19 están persiguiendo la iglesia y el asunto es contra la iglesia porque van a acabar la iglesia, no. Y hay una historia, yo creo que terminamos con esto esta noche, hay una historia que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin, y esto tiene un fin. Esto tuvo un comienzo y va a tener un fin. Y Jesucristo es el alfa y la omega, o sea, yo estoy en Cristo y los que estamos en Cristo, nueva creación somos. Y los que estamos en Cristo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Por favor, pensemos quién nos va a poder separar del amor de Dios. Aleluya. Ahora, si vemos estas señales, que son señales del fin, y el asunto está como asustándonos, pues ¿qué será que si llegara al fin? Porque hemos creído en el fin. Esta historia tiene un fin. Y aunque luchemos, aunque batallemos, aunque gritemos, esto va a tener un fin. Que el fin lo va a traer X, que el fin lo va a traer aquel, que el fin viene con una cabeza de 7 cuernos, 8 ojos. Yo no sé eso. Que va a ser un grupo de países que se unen contra los otros, que sale el anticristo, que la marca de la no marca, con marca o sin marca, esto va a tener un fin. Esto va a tener un fin. Estaba Noé construyendo su arca y Noé le decía a la gente, viene un diluvio. ¿Qué les estaba diciendo? Esto va a tener un fin. Y sudaba y la gente se reía y se burlaba y él decía, esto va a tener un fin. Esto va a tener un fin. Y decían, estás construyendo arca donde nunca llueve, tranquilos. Esto va a tener un fin. Esta es una historia Aleluya. Que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Y cuando llegó el fin, Dios cerró la puerta y Él es el dueño del fin. Porque Él es el dueño del comienzo, Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, verdad y la vida habla de comienzo, desarrollo y fin de la historia. Esta historia tiene un fin. Ahora, yo no me quiero enredar en cómo va a ser el fin. Yo quiero estar preparado para el comienzo, para traer el desarrollo, para hacer lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y si estoy aquí en la tierra, cuando venga el fin, pues estar. Si no estoy, igual. El fin no depende de mí, el fin depende de Él. Porque la palabra dice que mi vida está escondida en Cristo Jesús. Amen. Yo no quiero vacaciones, yo no quiero salir de allí. Quiero que se termine, entre comillas, esta cuarentena para poder salir a dar una vuelta por la calle, pero salir de Cristo no, salir de Cristo no. Mi vida está escondida en Él, que si viene, bueno, hoy me mandaron un video que me pareció espectacular. El asno que llega a la casa, el burrito, el burro, dice, mira, hoy me fue bien, entré al pueblo, y toda la gente me aplaudió, me dijeron bienaventurado, me colocaron paños para el camino, me lanzaron flores. Yo nunca pensé, papá y mamá, que esta gente me fuera a tratar así. Y pasé y entré, no, eso me aplaudieron, vi. Y entonces ellos entendieron y le dijeron, y era el burro que estaba cargando a Jesús. Entonces le dijeron, bueno, está bien, le dijo el papá, mañana quiero que vayas otra vez al pueblo y hagas otra entrada como la hiciste ayer. Y entonces el burro va al otro día, hace la entrada y regresa a su casa y dice que regresó llorando. Muy. Y le dijo, ¿qué pasó? Y dijo, no, nadie me dijo nada. Ni se dieron cuenta que yo entré, ni se dieron cuenta que yo estaba. Y entonces la mamá le dijo, hijo, tienes que entender que si no cargas en tu vida, Jesús, siempre serás un burro. Wow. Es una historia de niños, pero me impactó tanto. Porque hemos perdido la noción de
de por qué nos aplauden, de por qué dicen, wow, espectacular, y apóstol y profeta y evangelista, y tanta gente honra y bendice, y hay multitudes. Wow. Qué tremendo. Sí, ese me gustó mucho. Así Me gustó mismo mucho. es. Y dije, Hace Señor, años, hace años un amigo, compositor, cantante, escribió una canción que se llamaba El Burro y decía, burro, no te equivoques, la gloria es de Cristo. El burro se equivocó. Nos hemos equivocado muchas veces, ¿verdad? Sí. Mira, Wow, Pastor qué César dice que poderoso. hiciera una pregunta ya por el chat. Ángel Zapata, no sé qué pregunta sería, por favor. Sí, la pregunta se me traspapeló, pero recuerdo que hay la inquietud de la gente. Muchos estuvieron esperando en el tiempo difícil que predicadores estuvieran dando palabra o haciendo sanidades, trayendo este tipo de expresión, y nadie los vio. Nadie los vio accionando en el beneficio, en la profecía, en la dirección. Entonces la pregunta es, ¿por qué nadie pudo profetizar que venía un mal como este? Wow. Eso. Bueno, por una ¿Por parte, qué nadie profetizó y por qué los hospitales no se han vaciado y por qué está pasando? Ouch. es que hay una comprensión de la palabra tremenda. Mira, dice, Dios no hará nada sin consultarle a sus profetas. Como que los profetas son el equipo consultor de Dios. Y Dios dice, ¿les parece profetas? Y entonces los profetas, sí, no, Señor, no. Bueno, entonces no lo hago si a usted no les parece. Entonces, ellos están diciendo que cómo Dios hizo eso y no les consultó a ellos. Ese no es el contexto de esa palabra. No lo voy a hablar ahora. Lo otro es la palabra, otra vez, la palabra, señales antes del fin. Ahí está el subtítulo que los hombres le colocaron, señales antes del fin. Cuando leemos la palabra y vemos las señales, decimos, ¿quién me tiene que decir lo que viene? Ahora, con nombre propio, COVID-19, bueno, casi lo dicen por allá hace 2, 3 años. Por ahí he visto videos de gente que habló y les faltó fue el nombre, les faltó fue el 19, les faltó fue el 19. Ahora, que los profetas, que la iglesia, si Dios les reveló a alguien que venía el COVID-19 y se le olvidó decirnos, bueno, pero así como tal. Pero la Biblia ya es clara, vienen pestilencias, se levantará nación contra nación, vienen guerras, padres contra hijos, hijos contra padres. Son señales. La luna roja nos está hablando de algo. Los tiempos, y es muy importante saber en qué tiempo estamos. La gente piensa que estamos en el 2020 y el 2020 no existe, no estamos en ningún 2020. Entonces, ¿cuál es el calendario del Señor? El pueblo de Israel nos habla muchísimo de los tiempos proféticos. Y lo otro es que hemos aprendido, la iglesia ha aprendido, está aprendiendo a veces que el ungido de Dios, los 4 ungidos que hay en la congregación, los 8 ungidos, y no saben que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Aleluya. Y algunos están diciendo, y yo estoy esperando porque no se lo reveló a mi pastor. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que tiene su pastor. Y podemos tener la misma revelación. Claro, a cada uno dice la Biblia que nos fue dada la gracia del Señor. Pero necesitamos movernos como cuerpo de Jesús. Ya necesitamos dejar de estar esperando solo en 4, en 5, a ver qué nos dicen, a ver qué pasó, para nosotros mismos empezar a entrar, empezar a adorar, ir más allá. Y dice, atrévete, métete más a este río, métete mucho más. Y cuando nos metemos a ese río nos damos cuenta que el Señor nos habla, que el Señor está con nosotros. Entonces no es como una lotería, porque algunos se sienten. Y a mí me decía la gente, el 28, 29 de diciembre, ¿y qué hay para el otro año? ¿Y qué hay para el otro año? Pero ¿por qué tengo que decirles qué hay para el otro año? Porque el calendario profético de tal, el calendario profético del otro, y el almanaque mundial también será que lo compran con el libro del zodiaco y toda la cosa. ¿Pero por qué? Entonces, cuando nos damos cuenta que en Dios no son días, que en Dios no se miden meses, que en Dios un año son como 1000 días, que en un día es como un año. Entonces, cuando hacemos ese calendario profético, ¿por qué? Porque el ser humano pues, es tremendamente deductivo. Entonces, 2020, ¿qué es 2020? Es una óptica. Ah, óptica. Ah, ya, claro, es el año de la visión, es el año de tal.
pero le dicen el año, no la década. Ahora, cuando nos dimos cuenta que no era ningún año de la visión, que no era ningún 2020, que no era ningún año de enfoque, que ya había pasado la década de la visión, que entrábamos en la década de la boca de Dios, de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, del pueblo profético de Dios. Esa es la otra, que el pueblo profético son 4 o 5, ¿no? Pueblo profético es todo aquel que nace en Cristo, ya es profético, es apostólico. Pero pensamos que no hemos hecho el curso para profeta. Entonces, y son décadas completas, no solamente un año. Que no es 2020 como calendario solar solamente que tenemos, o gregoriano. Entonces, son muchas cosas que cuando no tenemos la historia, no tenemos el contexto, reaccionamos. Entonces, hay mucho cristiano reaccionando. Entonces, reaccionan a las primeras que ven. Eso siempre me hace acordar en nuestros primeros tiempos. Decíamos, ¿y cómo? Porque éramos puros muchachos. Entonces, una de las inquietudes de muchachos era cómo saber cuál es la esposa, saber cuál es el esposo. Y decían, bueno, si vamos en un autobús y vamos con 2 muchachas y hay una que es bonita y la otra no tan bonita, una a la derecha, una a la izquierda. Bueno, cuando la no tan bonita, cuando el autobús se voltea hacia la no bonita, usted resista al diablo, usted aguante y duro, duro, duro. Pero cuando voltea hacia la fea, déjese escurrir y diga que se haga tu voluntad. Entonces, sí, muchos decían, no, esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo dije que la primera que me saludara esa era, pues los 2 lo saludaron bien. No, pero él tenía ojos solo para uno, entonces se dio cuenta que solo uno lo saludó. Entonces, así la iglesia reacciona, pero no acciona. Ve alguna cosa y dice, ay, eso es por esto, ay, eso fue cuando Faraón, ay, eso fue cuando David mató a Goliat. Y yo decía, pero ¿por qué? Wow. Si el COVID no está desafiando al escuadrón de Israel, el COVID está desafiando a toda la humanidad. Que si fue creado, que si no fue creado. O sea, debe haber servicios de inteligencia que lo agarren ellos, pero yo no estoy para perseguir ladrones, yo estoy hablando de que el Señor puede restaurar al que roba, de que la sangre de Cristo puede perdonar al que robó, y ese es mi oficio. Ahora, saber que si fue un robo o no fue un robo, que si fue creado o no fue creado, la maldad del hombre en su máxima expresión, creado o no creado, el pecado del hombre en su máxima expresión. Si lo hizo un hombre, pecado del hombre. Si el hombre que acabó con la naturaleza salió de un animal, ahí está también, ahí estamos nosotros con lo que hemos acabado. ¿Por qué? Por entender solo lo que tengo delante y no saber qué hay atrás, el contexto de todo lo que está sucediendo, y entonces conocer. Realmente yo no necesito saber sino lo que está pasando hoy, porque hoy me abre la puerta mañana, o sea que mañana lo construyo hoy. Y mañana y pasado mañana pues se construye mañana, pero mañana es el hoy. Así que el eterno presente de Dios en nuestras vidas construirá el mañana. Y todas estas preguntas que para muchos, y con esto sí termino, les gusta el sensacionalismo. El mundo de la gritería, el mundo de lo espectacular, y ahora les traigo la última, y eso sí, entonces a la gente le impacta mucho eso. Los que de pronto no hablamos de esa forma y llegamos allá y armamos el espectáculo, de repente no somos ungidos para muchos, ¿no? El poder del Espíritu Santo no está en nosotros, pero no necesitamos hacer un espectáculo de algo, necesitamos y debemos ser agentes de verdad, de la verdad, traer la verdad, comprar la verdad y no venderla. Y a cualquier otra estancia, si tenemos una verdad, si es legal, hay que llevarla ante la autoridad, hay una justicia para hacer una demanda. Mire, yo quiero demandar por esto o aquello, pero mientras el Señor nos dé la vida para hablar de Él, hablemos conforme a su palabra, hablemos conforme a lo que está escrito, traigamos la gloria de Dios, traigamos la verdad de Dios en bendición, utilicemos el lenguaje correcto. Y sobre todas las cosas dice que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda la verdad. No necesitamos ser manipulados, necesitamos ser guiados por la verdad. Súper bueno, yo creo que nos vamos, ¿no? Bueno, la gente está diciendo, no termine, No, hay están mucho diciendo más, no. hay preguntas muchísimas. Mañana esto va a estar espectacular porque vamos a tomar todas estas preguntas. Sí. ¿Cierto, mis amados? Nos comprometemos a sacar todas estas preguntas. Mañana 7:30, otra vez hora de Miami, estaremos con ustedes porque tenemos compromisos ahora mismo. Entonces, pero qué bendición. Qué privilegio.
Sí, Pastora Doris, despídanos en oración. Mira, aquí está, ya les dije. Gracias, Mirencia, apóstol. Jonathan Gracias Ortega, Ángel, Becky por Garro, toda la Larissa, sabiduría. de gente súper linda. Pues damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, apóstol, por compartir esa sabiduría. Yo siempre digo las canas ministeriales. Gracias, y gracias, Pastor César, también. Hay tanta sabiduría y yo soy la más sabia porque yo me codeo de águilas. Así que yo me rodeo de gente sabia, más sabia que yo, para entonces aprender de ellos. Así que Mejores son dos que vamos uno, a orar. recuerden, sí. Amén. Definitivamente. Vamos a orar y oramos sobre todas las cosas, que esta palabra Amén. llegue a los oídos y a los corazones de todas las personas que necesitan ser libres de sistemas, de formas, de ataduras antiguas, y en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra llegará a tiempo y a cada corazón que necesita ser libre en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, que ahí tú estás. Y en esta noche esto ha sido una convocatoria celestial. Tú fuiste quien nos convocaste y aquí tú estás en medio de nosotros y nosotros contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra y corta y llega hasta más allá de los tuétanos, Señor. Amén. Gracias por esta palabra de vida. Bendecimos a cada persona que se pudo conectar en esta noche y aún los que van a estar conectados en retransmisión, Señor. Hasta mañana, que podamos volver otra vez en esta plataforma, Señor, en el nombre de Jesús, que tú recibas toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Un abrazo, Gracias, bendiciones. Cuídense mucho, amén. Ya saben. Muchas gracias. Gracias, apóstol. Vamos a, gracias.